Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Jaime Carrera, quien lidera el Observatorio de Política Fiscal. Con él queremos hablar sobre las últimas noticias que ha habido en el país sobre desembolsos de créditos internacionales. Hablamos del FMI, hablamos de la CAF, hablamos del BID, economista, pero también una serie de medidas que se anuncian de acuerdo a la carta de intención, pero que todavía no las conocemos. O también lo que pasó hace unos días cuando el presidente dio su informe a la Nación y habló de eliminar el impuesto verde como ejemplo. ¿Qué ocurre en el ámbito financiero del país? ¿Hay cómo eliminar impuestos? ¿Nos vienen más impuestos? Existe una incertidumbre en la ciudadanía que es importante oír su criterio para ver qué ocurre. ¿Suficiente la plata que nos viene? ¿Nos falta más? ¿Cómo nivelamos los problemas que tenemos? Bueno, la carta con el fondo, el acuerdo con el fondo, de hecho, fue y sigue siendo una noticia positiva en la medida en que el Ecuador no tenía alternativa. Seguir en los mercados colocando bonos al 12% y seguir con el ritmo de gasto que seguía antes no era viable para el país. Ahora el Ecuador tiene una tradición de incumplimiento de las cartas de intención. Desde el año 1980 se han firmado como 13 cartas y se cumplieron 3. Y medianamente. Pero los últimos 10 años de la presidencia del presidente Correa no tuvimos cartas. No, la última fue en 2003 en la dolarización. Ya. Y la una se cumplió y después ya no se cumplieron. Pero al margen de eso, en la carta, yo preferiría no hablar de lo que dice la carta, sino de lo que el Ecuador tiene que hacer, ¿no? ¿Qué pasa con lo que dice la carta y lo que el país haga? ¿Es una camisa de fuerza? ¿Es flexible? ¿Qué debe hacer el Ecuador para mejorar la situación financiera? Yo creo que el fondo en esta ocasión ha sido bastante flexible con el país, porque ha dado metas de cumplimiento del resultado fiscal en todo el sector público, de acumulación de reservas. Acaban de hacer la primera revisión, pero ahí uno ya mira problemas, ¿no? El ajuste del gasto tiene que ser fuerte. Y el gobierno ha restringido el gasto notablemente en el gobierno central en inversión. El ajuste en inversión es severo, pero el ajuste del gasto tiene que ser en todo el sector público, no financiero. Y ahí hay problemas de control del Ministerio de Finanzas, porque, todo el sector público está compuesto por el gobierno central, por las universidades, los gobiernos seccionales, el seguro social. Y si uno mira los números, las universidades siguen de fiesta, los gobiernos seccionales siguen de fiesta en el gasto. Sí, hemos visto buenas noticias. De pronto asume el alcalde Yunda, la alcaldía de Quito, y dice que solamente se ha gastado el 20% del presupuesto y que le quedan 500 millones para la ciudad capital sin el metro. Entonces, eso es bueno para la ciudad, pero ¿de dónde provienen los recursos? No, pues los recursos seccionales en su gran mayoría son transferencias del presupuesto. En el caso de Quito, casi la mitad de los recursos de la ciudad vienen de transferencias del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo veo que hay dificultades y yo creo que el fondo está percibiendo eso. Hay dificultades en cumplir el acuerdo y las metas. El primer trimestre se ha cumplido, sí, pero allí uno se ve que se cumple, pero con una drástica reducción de la inversión y el gasto corriente sigue creciendo.
Hacia allá queríamos ir. Gasto corriente, que significa salarios y una serie de gastos. Significa salarios, gastos operativos del Estado, pero eso, bonos, subsidios. Porque siempre se habla de que se despiden burócratas. ¿Eso no redunda en disminución del gasto corriente? Eso no ha disminuido el gasto de la masa salarial en mayor medida. Mire, solo para citarle un número. En este año, en el acuerdo con el fondo, en la masa salarial de todo el sector público, se espera llegar a 10.000 millones de dólares. Y entre enero y febrero de este año, entre enero y marzo, ya que hay números, el gasto total de eso es alrededor de 820 millones cada mes. Generalmente uno se proyecta la masa salarial total multiplicando por 13, que son 12 meses más 13º, todo eso. Si uno hace esa simple multiplicación, la masa salarial en este año llegaría a como 10.500 millones y la meta es 10.000. Entonces, de aquí a diciembre quiere decir que tienen que reducir en salarios, en la masa salarial, unos 500, 600 millones de dólares. Y uno dice, de aquí a diciembre el gobierno central no puede reducir y el resto tampoco, y es difícil cumplir esa meta. Entonces, el gobierno ha dicho que se redujeron unas 11.000 personas en todo el sector público. Claro, y si uno mira en el gobierno central, esa reducción lo que ha hecho es compensar el aumento inercial que hay en salarios normalmente, porque hay escalas en el magisterio, hay escalas en Fuerzas Armadas, en policía, en la función judicial, y esos aumentos son inerciales porque obligan las escalas, ¿no? Entonces uno dice, si es que suprimir 11.000 personas compensó 300 millones del aumento inercial, para realmente reducir la masa salarial hasta diciembre, tendrían que despedir alrededor de 20.000 personas más. Y lo cual también es grave, porque si se despide en un país donde no hay oferta de empleo en el sector privado, ¿qué hacen las personas que salen? Claro, el tema es que el sector público no puede sostener eso. Entonces, esa masa salarial incluso es elevadísima. Ahí viene un aspecto de fondo y realmente estructural, ¿no? Si el Ecuador no emprende reformas más profundas, con mayor profundidad, que tienen un costo, estas reformas que se están haciendo aún con el acuerdo del fondo son insuficientes. Pero van no solamente por el lado financiero, uno tiene que pensar en la reforma laboral, que se discute en muchos temas, pero todavía no se logra concretar. No sé. Y volviendo al acuerdo del fondo, el dinero que viene del fondo, ¿hacia dónde va, Jaime? Porque uno piensa el tema del BID. El tema del BID, hay un monto importantísimo para el proyecto La Construcción de Casa para Todos, que también significa nuevas plazas de empleo en el sector de la construcción. Pero ¿cómo ir haciendo un análisis general de todo el dinero que va a llegar, cómo se distribuye y nos alcanza hasta fin de año? No, y es un error, a veces se dice, estos desembolsos, ¿en qué se van a gastar? En el manejo de las finanzas públicas hay ingresos y gastos, ¿no? Los ingresos son tributarios, no tributarios, y los gastos corrientes, sueldos y todo eso. La diferencia, como el Estado gasta más, hay un déficit. Los recursos que vienen de estos organismos multilaterales, una parte pueden servir para cubrir el déficit, pero no van a ser suficientes. Y otra parte son atados a proyectos. Por ejemplo, lo que usted menciona, si es que es para construir viviendas, es parte del gasto de inversión y viene para construir viviendas. Hay otros préstamos que son de libre disponibilidad que pueden cubrir las necesidades de financiamiento del Estado que están dadas por el déficit más el pago de pasivos y amortizaciones. El gobierno ha hablado para 3 años del programa de más de 10.000 millones de dólares, algo así como más de 3.000 cada año, ¿no? Eso no es suficiente para cubrir las necesidades de financiamiento. Si este año el déficit de presupuesto, si logran reducirlo de manera importante, estará en alrededor de los 3.000 millones, más amortizaciones y otros pasivos, unos 5.000. El Estado necesita unos 8.000 millones en este año, por lo menos. Si los multilaterales le dan 3.000, 4.000 millones de este año, el resto tiene que conseguirse en algún lado. Ya estoy hablando de colocar el campo Pero Sacha. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que pagar todo el dinero que está ingresando? Porque tenemos una deuda en torno a los 70.000 millones de dólares se habla. ¿Cómo lograr pagar y desde cuándo hay que pagar? ¿Qué hacemos con eso? Esta es una tarea de largo alcance, Claudia. El Ecuador tiene, solo en bonos, sí, porque basura. El presidente hace un par de semanas dijo, debemos más de 70.000 millones, y lo dice muy sueltamente, y uno dice, es una locura.
Es una locura lo que debemos. El problema del gobierno es que todavía no es lo transparentemente, no maneja con transparencia las cosas y se lanzan cifras por aquí y por allá, porque no hay una información clara. Incluso en el acuerdo del fondo se establece que haya transparencia en las cuentas, pero todavía no hay lo suficiente. Y en esto, mire, al margen de los montos de deuda que se ha dicho, 50.000, 60.000, hasta 70.000 fue lo último que nos se dijeron. dicen cifras. Yo creo que la cifra real está alrededor de los 64.000 millones de dólares. Pero de esos montos, una cantidad se paga cada año en intereses y amortizaciones de deuda, de esos montos totales. Ya. En este año... Pero al mismo tiempo pagamos cada año y nos endeudamos más también. Claro, pero es que cada año lo que hay que financiar es el déficit más el pago de otros pasivos. Entonces, ciertas deudas que vienen, por ejemplo las que fluyen de los multilaterales, se utilizan para pagar pasivos anteriores, ¿no? Entonces, ciertas deudas lo que hacen es pagar el capital de deudas anteriores y no significan aumento de más deuda. En este año hay que cubrir en deuda alrededor de 3.500 millones en intereses, deuda interna y externa, y como 4.500 millones en amortizaciones de deudas pasadas, ¿no? Entonces, el flujo de recursos que viene de los multilaterales, una parte se usa para cubrir el déficit y otra para pagar pasivos de ellos mismos, de deudas anteriores. Y el gran bloque de deuda que hay, de 15.000 millones de dólares, son los bonos basura, que se colocaron a altas tasas. Esos se vencen hasta el 2029. Y un vencimiento, de aquí a 10 años. De aquí a 10 años. Y un vencimiento ya hay el próximo año de 1.500 millones de los bonos 2020, que se vencen el próximo año. Entonces el gobierno ya ha dicho algo de eso. El próximo año tendría que, para pagar esos bonos, tendría dos opciones, tres tal vez. Una, acumular efectivo y al vencimiento pagar los bonos, lo cual no es posible para el país. La otra es sentarse con los tenedores de bonos y decirles: se vencen estos bonos en 2020 y nuevamente volvamos a renovar esos bonos a largo plazo, los que quieran. Y la otra opción es salir a los mercados, colocar nuevos bonos a una X tasa de interés y pagar los bonos que se vencen. Pero para salir a los mercados se tiene que tener un riesgo país adecuado para poder pagar. ¿Este momento en qué nivel está riesgo país? Y este momento, acabé de hablar hace un momento, el riesgo está en 599 puntos, que sigue siendo elevado, casi 600 sigue puntos. Siendo elevado, pero sí, ha bajado. Bajado, pero no mucho. Entonces ahí está un tema importante, que a pesar de que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país sigue elevado. ¿Y por qué es la razón? ¿Por la capacidad de pago? La ¿Por razón qué es porque todavía en los mercados no se ve claridad en el futuro, en el cumplimiento del acuerdo, por una parte, y la sostenibilidad de esto en el futuro. Y usted hablaba, por ejemplo, está por verse qué pasa con la reforma laboral, qué pasa con la reforma tributaria que hay que presentar hasta fin de año, la segunda ley de fomento productivo. Y también las reformas a las finanzas públicas. Habla usted de la segunda ley de fomento productivo. ¿Dónde hay datos? ¿Qué pasó con la primera ley de fomento productivo? La primera ley de fomento productivo prácticamente no ha contribuido en nada para mejorar el país, porque se supone que con esa ley iban a fluir inversiones. Aquí el inversor privado con los incentivos que se daban en el impuesto a la renta y otras cosas, y ahí van a fluir las inversiones. Y hasta el momento no hemos visto, la inversión extranjera es cuálida y la inversión privada tampoco fluye. Entonces, en el país se tiene que comprender muchas cosas sobre esto. El inversor, que es el que invierte y arriesga, no va a poner dinero en el país si no ve un horizonte de mediano y largo plazo absolutamente claro y exento de riesgos. Sin eso no van a fluir las inversiones. Pero la pregunta sería, Jaime, para contrapolar, ¿en qué país latinoamericano, para no irnos más lejos, ve un horizonte exento de riesgos? No, en varios. En todos. No, Colombia, Perú. Pese a que nuevamente el presidente tuvo que ceder frente a los acuerdos con las FARC y firmar el acuerdo suscrito y ratificar lo que pasó en La Habana. Colombia y Perú son dos buenos ejemplos, porque Perú, por ejemplo, tiene años, más de 10 años, más de
20 años realmente, ¿no?, de políticas que tienen una sola dirección: estabilidad económica, buen orden fiscal, apertura al exterior. Vea el caso de Perú. Pese a los líos políticos, de que los expresidentes o presidentes estén presos, detenidos, enjuiciados. Justamente. ¿Cómo diferenciar eso? Porque en Ecuador, cuando algo pasa en el mundo político, inmediatamente se involucra la parte económica. Pero el ejemplo de Perú y de Colombia, se mueve la política, pero la parte económica se mantiene. ¿Cómo lograr ese equilibrio, por decir así, para que lo uno con lo otro no se vean involucrados y el país siga funcionando? Cuando los países entienden que una buena economía y un buen manejo fiscal y apertura de las ventas al exterior es lo que requieren los países. Ahora, ¿cómo Perú, por ejemplo, cómo ha entendido eso? Usted recuerde que en la primera magistratura de Alan García hubo una gran hiperinflación. Después vino Fujimori y con un régimen... Y desde ahí marca una diferencia. Desde ahí marca. Y desde los cambios de Fujimori ningún gobierno tocó la economía. Kuczynski, Toledo, el mismo García en la segunda magistratura, y Humala. Los cuatro, en 20 años la misma dirección. Entonces, por eso es que la corrupción, hasta el suicidio de Alan García no han afectado a la economía de Perú. Entonces, esas sociedades ya han madurado. Pero en Perú, por ejemplo, tienen terror a una mala economía porque sufrieron la hiperinflación. En Colombia tienen el lío de las FARC de hace tiempos, también han sido capaces de tener una economía sólida. Chile... Pero tienen varios líos, tiene el lío de las FARC, se habla de narcopolítica, se habla de una serie de elementos, pero la economía está. Sigue el rumbo. ¿Y cuál es el rumbo que siguen esos países? Economía sana, bien manejada, ¿no es cierto? Apertura al exterior para exportar y para traer inversiones. Manejo fiscal ordenado, déficits bajos o cercanos al equilibrio, garantías a la inversión, estabilidad tributaria. Esos países tienen esa dirección que no la mueven, la tienen como una constante en todos los gobiernos. Pueden haber matices, ¿no? Y lo mismo pasó con Chile. Después de que dejó Pinochet con un régimen autoritario implantó ciertas normas de comportamiento económico. Y luego que Pinochet dejó el poder, la concertación en Chile, todos los gobiernos absolutamente mantienen esa línea. Entonces el Ecuador todavía no entiende, no sé si deba sufrir otro golpe más duro que el del 99, ¿no?, o llegar a eso por reflexión propia. Aquí, mire usted que aquí recién estamos discutiendo el tema fiscal, ¿no? ¿Se tiene o no un superávit fiscal? ¿Se tiene o no unas cuentas ordenadas? Estamos recién discutiendo la economía, las reformas laborales, la apertura al exterior. Es decir, mire usted, Claudia, porque estas cosas son decidoras. En la Carta de Intención de 1982, después del boom de los 70s, ¿no?, donde hubo un desajuste después de la economía, se firmó una carta de intención. Y en esa carta, ¿qué se decía? Que hay que tener orden fiscal, equilibrio, que hay que tener una deuda baja, que no hay que tener un exceso en el gasto público y en la masa salarial, que hay que exportar más. En el 83, ¿hoy de qué estamos hablando? De lo mismo. Ya. Con una diferencia: en esa época teníamos sucres, ahora tenemos dólares. Exacto. Que nos da cierta estabilidad en medio de todo. Pero mire usted, en las décadas, luego de esa carta de intención, en los 80s y en los 90s, estuvimos luchando contra todo, ¿no? La economía no creció y vino la crisis del 99. Sí, tuvimos la guerra también en el 95, tuvimos la crisis del 99. Ya, pero nunca tuvimos una economía, una dirección, ni entendimos. Luego vino la crisis del 99. En la carta de intención, en la primera, luego en la dolarización 2001, se decía: hay que tener equilibrio fiscal, hay que atraer inversión extranjera, hay que tener un gasto público bajo, no hay que tener demasiados empleados públicos. ¿De qué estamos hablando ahora? De lo mismo, ahora, en 20 años. Si es lo mismo en 20 años, o desde los años 80 nos han dado la misma receta, ¿por qué primero satanizamos las recetas del FMI y después acabamos nuevamente aceptándolas y no las cumplimos? Es que el país, Claudia, no ha madurado. Primero se dice que son recetas del Fondo Monetario, no son, porque es que es tan obvio esto, ¿no? Si desde el 1983 hemos tenido 13 cartas
y apenas cumplimos 3. ¿Qué receta del fondo estamos hablando si no hemos cumplido todas Ahora, las cartas? ¿qué debemos hacer como país? Porque hay muchas preocupaciones, hablamos de que nos seguimos endeudando, que no vamos a cumplir con los gastos, que otra vez el presupuesto queda desfinanciado. Además, que usted habla de reducción de gasto corriente, pero son 20.000 personas sin trabajo, lo cual también es durísimo. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué recomendaciones se puede dar ya desde casa adentro como país? Ya, es que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas. La sociedad tiene que madurar. Usted dice, bueno, si se manda gente al sector público y hay desempleo, pero en el sector privado hay 5 millones de personas que están en el subempleo y están en la informalidad, ¿no? Por ello hay que trabajar. Entonces aquí tiene que haber un acuerdo básico y este es el momento, ¿no? Primero, tenemos que hacer cualquier esfuerzo por tener orden fiscal. Con déficits fiscales elevados, ningún país progresa. Luego, 2, tener una economía sana que atraiga inversiones. Sin inversión, Claudia, el Ecuador no va a progresar nunca. Necesitamos aquí un fuerte flujo de inversión. Y en una economía dolarizada necesitamos de inversión externa y exportar más. Si no tenemos esas dos cosas aquí, el país no va a progresar. Luego necesitamos en el sector laboral mano de obra calificada, más capacitada. Necesitamos flexibilidad. Vean lo que pasa este rato con Chile. Acaban de sacar un índice de un ranking de competitividad de 63 países. Y Chile ha bajado en el ranking. ¿Qué está hablando Chile en este momento? En este momento Chile, que ya tiene un estadio de desarrollo mucho más avanzado que nosotros, ellos están pensando en cambiar su modelo de desarrollo para avanzar más, están pensando en una reforma laboral, están pensando en ampliar su base exportadora, en atraer más inversiones. Chile, si Chile, que tiene un estadio mucho más avanzado que el nuestro, piensa de esa manera, ¿cómo debemos pensar el Ecuador? Al menos para alcanzar una posición como la chilena. ¿Cómo lograr una posición de los diferentes sectores políticos del país que, como usted señalaba, Chile o Colombia o Perú, sobre todo Chile y Perú, han mantenido un eje de desarrollo económico permanente, medidas o directrices económicas como políticas de Estado y no políticas de ministros o de gobiernos? ¿Cómo lograr un acuerdo base para empezar a proyectarnos con mayor tranquilidad en el área económica? Ahora yo tengo que decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero el Ecuador se ha mediocrizado. Tiene una gran ausencia de liderazgos con una visión de estadista. Pero históricamente también no teníamos muy buenos ejemplos, porque sí, eran estadistas o ejemplos, no hemos tenido, pero muy de partido político, sí, y no de país. Sí, el problema es que en 50 años, Claudia, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? En 50 años realmente no ha habido un liderazgo de esos fuertes que le lleve al país en esa dirección. Y hoy es peor. Si antes había alguien, mire usted que incluso con otro tipo de personas en las décadas pasadas supuestamente, ¿no? Con personas con más amplitud y con otro tipo de liderazgo, tuvimos los resultados que tuvimos y tenemos ahora, ¿no? Entonces el Ecuador no ha madurado en ese sentido. El mundo ha avanzado en otra dirección y el Ecuador sigue atrás. Si es que no hay un cambio en las élites económicas, políticas, sociales, en los liderazgos que le lleven al país en otra dirección, vamos a seguir en lo mismo. Es decir, usted no tenga duda de que el Ecuador va a seguir de tumbo en tumbo si no hay un cambio radical. Peor aún ahora, Claudia, que estamos hablando de la inteligencia artificial, de la robótica, del Internet de las cosas, de la tecnología 5G, este rato con Huawei, con la lucha. Es decir, el mundo está avanzando en una dirección mucho más rápida de lo que avanzan los políticos y las élites. Pero hay nuevas generaciones que se han estado formando en el exterior que esperamos de una respuesta al país. O sea, ya si las viejas no lo pudimos hacer, empezar a buscar nuevos liderazgos, nuevos espacios. Queremos agradecer muchísimo al economista Jaime Carrera. Con él se ha hablado de la situación del Ecuador, hablando de los créditos que vienen. Lamentablemente, él dice, no nos van a alcanzar hasta fin de año. Hay que ver cómo el país se reestructura económicamente, cómo logramos recortar el gasto corriente del Estado ecuatoriano, pero al mismo tiempo generar posibilidades de inversión real, inversión extranjera, mayor exportación, mayores posibilidades, y romper lo que el economista Carrera dice: si se habla de una mediocrización del área política o de los liderazgos, buscar verdaderos
estadistas que ayuden a que el país tenga una estabilidad y señalar líneas claras para proyectarnos a futuro. Nos ha puesto como ejemplo Perú o Chile en el área económica, que efectivamente, aunque los gobiernos cambian, las directrices económicas se mantienen. ¿Cómo lograr eso en el Ecuador? Es una pregunta que debemos plantearnos todos. Muchísimas gracias a Jaime Carrera y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.